Ok, perfecto. La última clase estuvimos hablando de los tamaños de palabra. Me pareció que podía haber quedado un tanto escueto, entonces retomaré un poco al respecto y proseguiremos para terminar ya con la parte de los parámetros fundamentales, esperando concluir mañana con el procesador, viendo un poco de procesadores cuánticos. El tamaño de palabra se refiere a la cantidad máxima de bits que una CPU puede procesar a la vez. Una palabra es un dato de tamaño fijo. En realidad, cuando nos dicen a nosotros un tamaño, ese es el tamaño máximo que nosotros podemos utilizar. Pero podríamos estar utilizando menores palabras. Si nos dicen 64, podríamos estar ejecutando 32, 16, 8 palabras. Por eso se hablaba de la retrocompatibilidad. Y eso lo dicta la arquitectura. El tamaño de palabra se utiliza para varios conceptos, todos relacionados con la ejecución de procesos. Ya sea, por ejemplo, en el manejo de direcciones, ¿sí? La dirección debe poder representar el rango completo posible, por lo que se utiliza una palabra completa o un múltiplo de ella. Cuando ustedes estén en su curso de sistemas operativos, hay una unidad en la que ustedes van a estudiar el módulo de gestión de memoria y el cómo se hace la traducción desde memoria física a memoria virtual para ver ese intercambio de pasar de almacenamiento secundario a memoria principal en los marcos de páginas. Números de punto fijo, números de coma flotante, los registros y obviamente las instrucciones del set de instrucciones de arquitectura que nosotros tengamos. El número de valores que una CPU puede almacenar en sus registros es 2 elevada a la 32. Estos valores se utilizan para mapear la dirección de las ubicaciones de memoria presentes en la memoria física, ya sea en la memoria RAM, en los marcos de página o en la memoria virtual. 2 elevado a la 34 nos da 4 GB. Es la cantidad de memoria o RAM que se puede acceder en un procesador de 32 bits. 64, pues es 2 elevada a la 64 valores y eso se puede vincular a 16 exabytes. Además, una CPU de 32 bits puede procesar 4 bytes de datos en un ciclo. ¿Por qué estamos hablando de, bueno, eso lo ponemos después, pero 32 bits procesan 4 bytes en un ciclo de CPU, ya que 8 bits son un byte. Entonces, si el tamaño de los datos a procesar es mayor de 4 bytes, requiere que la CPU vaya a otro ciclo para los datos restantes. En el caso de 64 bits, los datos completos, si tienen menos de 8 bytes, pueden procesarse de una sola vez, incluso 8 bytes. El procesador de 64 bits requerirá menos tiempo que el de 32. ¿Por qué? Porque este lo estoy dividiendo en grupos de 4 y este lo estoy dividiendo en grupos de 8. En lo que este hace una instrucción, ocupo 2 ciclos para hacer esta. Entonces, por eso, como el tamaño de palabra es mayor, va a funcionar mucho más rápido. No se va a notar mucha diferencia en el uso diario, excepto a las personas que les gusta estar realizando varias cosas a la vez. Antes era muy común cuando se presentaba un procesador decir cosas como que puede abrir tantas pestañas del navegador ejecutando tantos videos a la vez y no hay lag. O sea, eso es lo que se decía, o puede estar ejecutando tantas tareas, puede estar ejecutando tantas cosas. Y es que vean, acuérdense que nosotros tenemos códigos binarios. En el caso de nosotros tener un solo código binario, ¿sí? Un solo dígito, esto es 2 elevado a la 0. Por eso está en esta tabla. 2 elevado a la 0 me permite o un 0 o un 1. En el caso que yo tengo 2 bits, pues ya me permite, vean, 2 a la 1, 2, porque es 2 a la 0, 2 a la 1. Significa que tengo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Y aquí ustedes van viendo la mayoría. Cuando nosotros tenemos 2 elevado a la 3, que estamos utilizando 8 bits, ¿sí? 8 cadenas de estas, puedo utilizar 256 valores, que las puedo relacionar a 256 posiciones de memoria. 2 a la 16
son 65.536 valores de memoria. ¿Por qué estoy poniendo esto acá? Porque 2 elevado a la 32 nos está dando 4.294.967.296. Si uno divide esto en 8 para sacar bytes y luego lo está dividiendo en 1024 para sacar kilobyte, megabyte, gigabyte, no le van a dar 4 gigas. Entonces la gente empieza a decir, oye, pero es que los cálculos no cuadran. Lo que pasa es que esto es mapear ubicaciones de memoria. Yo tengo memoria principal y tengo memoria RAM y tengo marcos de página en la memoria RAM. Entonces, cuando yo tengo 64 bits, ¿sí? Tengo tamaños de página de 8 kilobytes, ¿sí? Expresados en bytes, esto es 2 a la 13 bits. Y el tamaño de palabra es de 64. Significa lo que nosotros ya sabíamos, que nosotros vamos a dividir esa cantidad de bits, esos 64 bits, en dos grupos. Uno nos van a dar las indicaciones y otro nos van a dar las posiciones de memoria o el desplazamiento. Entonces, no es que ustedes hacen el cálculo de elevar 2 a la 64 y van a poder ver los 16 exabytes. No. Y como les digo, esto ustedes ya lo estudian en sistemas operativos, que agarran cierta cantidad de bits para ver el identificador del marco de página, luego agarran el desplazamiento y están haciendo un juego entre memoria virtual y memoria real. Lo interesante es que esto nos permite mapear 16 exabytes, 16 exabytes, ¿sí? Que era lo que les mencionaba en esta parte de acá, donde estaba. Aquí, teóricamente, 16 exabytes nos permiten ser mapeados con 64 bits. Y en cuanto a las instrucciones, pues pasa esto de acá, ¿no? Instrucciones de hasta 8 bytes las hace en cada ciclo cada uno de los núcleos. Cada uno de los núcleos lo puede hacer. De hecho, ya se toma como estándar 64 bits y es raro, de verdad que es raro quien esté pensando en desarrollar para 32. O sea, ya a estas alturas del partido, esas cosas se ven. No estamos viendo memoria, pero sí voy a mencionar que incluso ya para este 2022 hay mucha gente que plantea que el estándar de memoria RAM ya deberían ser entre 12 y 16 gigas. Ya una computadora con menos de 8 gigas de RAM, pues ya se consideraría desfasada. Ustedes pueden ver incluso que los terminales de gama alta, tienen ya mínimo 8 gigas de RAM. Y la tecnología es DDR5. O sea, hay gente que tiene mejores terminales o terminales con mejores prestaciones que computadora en su casa. Entonces esto es algo de lo que es interesante ver cómo vamos migrando y cómo estamos trabajando y cómo está cambiando el modelo de negocio, porque incluso mucha gente ahora trabaja completamente desde el celular. Y vaya, una cosa es trabajar desde el celular, pero otra cosa son las tabletas. O sea, yo no sé si a ustedes les llame la atención tener los dos terminales, su celular, su tableta y encima una laptop y luego una computadora de escritorio en casa. Son demasiados terminales y en cuál de ellos pasan ustedes más tiempo, en cuál de ellos realizan ustedes más actividades. Porque yo conozco gente que hasta hace las tareas en el celular. Ya tiene un teclado Bluetooth y tiene su Office ahí descargado y está trabajando y en el almuerzo aprovecha y desde la terminal está trabajando. De manera muy particular, a mí me gusta utilizar más de un monitor. Entonces, a mí trabajar en un solo dispositivo se me hace un tanto tedioso. A mí, no sé ustedes. Bueno, en cuanto a parámetros de funcionamiento del procesador, parámetros, ¿ok? Acordémonos lo que les mencionaba de que para tomar decisiones, entre mayor cantidad de información que ustedes tengan, pues mejor va a ser. Todos los elementos que vamos a ver tienen parámetros de funcionamiento. Son los valores con rango máximo y rango mínimo, ¿sí? Que caracterizan precisamente a estos elementos. Entonces, los parámetros de funcionamiento nosotros los podemos ver como las condiciones en las que los fabricantes aseguran el rendimiento de un componente. Por ejemplo, le dice, esto tiene que estar a temperatura ambiente y si está a temperatura ambiente
y no hay polvo ni humedad y no hay ningún problema, esto le va a correr a estas velocidades, le va a correr a esta potencia, le va a consumir esta energía. Entonces, esos parámetros son los que los vendedores colocan para que uno se guíe en la compra. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay gente que está vendiendo un vehículo y dice, se vende este carro. Y solo pone la imagen del carro y no pone año, kilometraje, tipo de transmisión, no pone si es o no 4x4, no pone, bueno, pone un montón de datos. Si tiene aire, si no tiene aire, tipo de asientos. Y así hay gente que acostumbra ir por la vida, ¿no? Hace un momento vi una analogía con la gente que compra dispositivos de Apple, que no le interesa las características, sino que solo le interesa que es el último y que se vea bonito. Yo tengo una amiga que ella compra teléfonos y no se va por las características, se va por si son bonitos o no son bonitos. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tomar en cuenta nosotros para elegir un procesador? Los núcleos, FSB, socket, velocidad del núcleo, velocidad de bus, tamaño de palabra, si tiene o no tiene turbo, la interfaz del chipset, la interfaz de memoria, interfaz con los PCI Express, el nivel de caché L3, los voltajes, el fabricante, la familia y el precio. Son parámetros de funcionamiento que nosotros podemos estudiar. No, que muy rápido, que nada, no se preocupen porque no siempre nos lo dicen todos. Para poder ver todos estos parámetros de funcionamiento hay que irse al manual del fabricante. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo algunos sitios web que venden este tipo de cosas nos lo muestran. Por ejemplo, esto de aquí, ya estamos un tanto familiarizados, es Amazon. Entonces dice descripción del producto. Vean, i9 7980 XC, procesor, tamaño procesor, ¿ok? Intel Core i9 nos está diciendo en primer lugar el fabricante, nos está diciendo el modelo, la generación y familia. Luego está hablando de nivel de caché L3, 24.75 megas de caché, y dicen que tiene una velocidad del reloj de hasta, puede llegar hasta 4.20 gigahercios, con un encapsulado LGA de 2066. Entonces, lo que ustedes tendrían que ver, la marca, el modelo, la familia, la caché, la velocidad y el encapsulado. Más allá del número de núcleos y todo lo demás, que a mí sí me gusta ver el número de núcleos, solo lo que se está mostrando aquí es suficiente para que ustedes comparen con otro tipo de procesador. Porque luego, si usted está comparando procesadores Intel Core i9, lo que va a buscar son estos valores de acá. Los va a comparar cuál tiene más caché, cuál tiene mayor velocidad. Si lo que quiere es buscar del fabricante AMD, entonces usted hace una pequeña búsqueda del equivalente de este procesador y ve el benchmark, ¿ok? Mucha gente acostumbra a correr benchmark, ya sea en Antutu o en otros sitios, para comparar procesadores. Lo cierto es que nosotros ya sabemos que incluso el mismo procesador en la misma prueba puede arrojar diferentes valores, porque depende de muchas cosas, ¿ok? Depende del buffer, depende de lo que esté cargado en RAM, y varias operaciones en el mismo procesador pueden tardar diferentes tiempos. Entonces ustedes van a ver que hay grupos en Reddit o en Facebook, no sé si usan Reddit o utilizan Facebook, y hay varios grupos de comunidad donde para comparar procesadores no aceptan benchmark como Antutu. De verdad que no lo aceptan, sino que se ponen a tomarlos por separado. Vamos a comparar este de aquí con este otro de acá. Lo voy a colocar en un sitio web, pero cuando deje de grabar por cuestiones de propiedad intelectual. O sea, no va a ser que después no me permitan subir el video. Si yo me voy a una información más detallada, uno se va a encontrar este tipo de estructura. En primer lugar, la valoración de los clientes. Para los países que no son latinoamericanos, la valoración del cliente es muy importante,
Porque la gente, si es un buen producto, dice que es bueno, y si es un mal producto, dice que es malo. Ellos no le andan haciendo favores a nadie. Entonces, si usted ve que 150 personas dan una media de 4.5, ve que a las 150 personas les gustó, pero ¿qué pasó con ese punto 5? Entonces yo puedo ver opiniones. Y ahí es donde van a ver gente que dice la caja me llegó dañada, o el procesador me llegó quemado, o el procesador no alcanza tal velocidad. Son casos aislados, ¿ok? O ustedes van a comparar dos procesadores y en uno dice 150 personas dieron 5 y 1630 dieron 4.5. Entonces uno dijo, ok, 150 personas dan 5 estrellas. Este producto tiene 5 estrellas, pero solo han opinado 150 personas. En cambio aquel tiene 4.5, el puntaje es menos, pero son 1600 personas las que han opinado. Yo no sé si cuando más personas empiecen a opinar de este que ahorita tiene 5 estrellas, ya empiecen a salir gente con reclamos. Todo esto se produce en fábricas y todos son procesos secuenciales. Pueden haber errores, ¿sí? Pueden haber errores en cierta serie, en ciertos elementos. Entonces, es pura estadística. Se trata de que todos los productos sean iguales y cuando veamos cómo se fabrican los procesadores, nos vamos a dar cuenta que no podemos garantizar que en la misma familia todos van a correr a la misma velocidad. Entonces, es bastante interesante ver o tomar en consideración cuando el sitio es de un país donde la cultura, ¿sí?, del consumidor respeta los reviews. Porque hay gente que los invitan a comer a algún lado porque es del cuñado o es del primo y ponerlo en internet y da buenos reviews y aquí que allá y el lugar es malo. Y uno va ahí y resulta, no, pues en realidad esto es malo. Y la gente tiende a poner más lo malo que lo bueno. Entonces, sí he visto que el uso de reviews ha aumentado bastante aquí en nuestro país, especialmente en lugares. La gente ya dice, es malísimo. O cuando uno va a comprar en el marketplace, por ejemplo, o en algún lugar en línea, hay gente que denuncia a los vendedores, pero no los denuncia directamente en el lugar, sino que en sus muros. Miren, esto me pasó con esta persona o esto me pasó con esta tienda y aquí que allá y se empieza a quejar y hay tiendas que hablan con la persona y tratan de arreglar la situación y hay otras que solo bloquean a la persona. Entonces, ustedes ahí pues ya se van viendo el nivel de responsabilidad que van teniendo las organizaciones. La valoración del cliente, por eso es importante. También hay mucha gente, y me he encontrado con mucha gente, que necesita que le reafirmen una decisión. Hay alguien que quiere hacer algo, por ejemplo, está en dieta y le ofrecen café con pan. Ay, no, ¿qué debería hacer? ¿Cómo que qué debería hacer? Eso es decisión propia. Entonces está esperando que la persona que le ofrezca le diga, no, sí, hágalo. O no, no, ¿sabe qué? Mejor no. Hay gente que necesita que alguien le reafirme o que escuche lo que quiere escuchar para poder tomar la decisión. Entonces también por eso funciona esto. Demasiado arriesgado. Demasiado arriesgado porque la responsabilidad no se delega. Por mucho que la gente le diga, hágalo, quien lo hizo fue usted, entonces la responsabilidad siempre va a ser suya. El precio, siempre, siempre, siempre el precio, porque muchas veces el precio es el que nos va a condicionar. En la mayoría de los casos, nosotros nos vamos a tener que regir por un presupuesto. Entonces, el producto puede ser la octava maravilla, el producto puede ser lo mejor que hay, pero no vamos a tener el precio para comprarlo. E igual, otra cuestión es cuando ustedes tienen que hacer una cotización y no conocen los precios. Y aquí en el país, la verdad es que cuesta, de verdad que cuesta. De hecho, hace poco leí que solo el 48% de las empresas de Honduras tiene presencia para comercio electrónico. Y ese dato es de este año, de 2022. Y ojo, que no detallan precisamente cuál es ese nivel de presencia. Si se pueden hacer transacciones en sitio o si solo muestra algunos productos
o si muestra el catálogo completo y permite sistemas de apartados y pago contra entrega. Eso no se dice, pero 48% es muy poco. Y a veces uno no quiere estar preguntando. De hecho, se considera ahora mala práctica no poner el precio de los productos. Eso era de antes, que la gente decía, no, es que si uno cierra el trato y uno puede negociar. No, eso es mentira, porque ustedes hagan la prueba. Busquen cualquier cosa en uno de estos sitios y pregúntenle a la persona. La persona se tarda, hay algunos que no, que contestan rápido, hay gente que se tarda 2 días, 3 días, hay gente que se tarda una semana, sí, mire, disculpe, es que no sé qué, y los interesados, uno dice, si los interesados en vender son ellos, entonces tampoco está la cantidad de información y estar preguntando, ¿en cuánto está? Y solo ese modelo tiene, y solo aquí, sí, entiendo que hay gente que aunque uno le ponga la información, siempre pregunta, pero la información debe de estar, y es precisamente por eso, para que uno tome decisiones. Yo prefiero agarrar 3 imágenes de 3 vendedores donde está la información, descartar 2 y preguntarle a uno, y así estar descartando. Pero si por cada uno voy a tener que estar preguntando, eso es una barbaridad y una cantidad de tiempo que muy poca gente está dispuesta a invertir. En cuanto al envío, esto no tiene nada que ver con el producto como tal, pero dependiendo de la localidad donde usted está, algunos sitios le hacen un cálculo de envío o algunas restricciones de envío. ¿Quién lo vende? Porque aunque el procesador sea Intel, puede ser vendido por diferentes tiendas. Y cada una de estas tiendas tiene sus propias políticas, sus propias garantías, políticas de devolución, de cambio. Entonces uno ve cuál de los vendedores. Lo mismo, la marca uno la asocia al prestigio. Uno dice, no es lo mismo comprarle a Marvin Aguilar que comprarle a Jet Stereo, que comprarle a Caribecom, que comprarle al Gallo más Gallo. ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde hay mejores opciones? ¿Dónde? O sea, no es lo mismo. Entonces, también esto de los vendedores, uno se da una idea de quiénes están liderando el mercado y de con quién quiere tratar. La serie del procesador, Core i7 de 4ª generación. La marca Intel. El socket LGA 2066. Velocidad del procesador 2.6. Acá yo siempre les pongo un pequeño llamado de atención. 2.6 es la media a la que me va a funcionar el procesador, o 2.6 es hasta donde me va a funcionar ese procesador. Porque nosotros tenemos un valor nominal regular, que es al que va a correr, y luego nosotros tenemos, cuando hay turbo, hasta dónde es capaz de llegar ese procesador. Dependiendo del sitio web o de las especificaciones del vendedor, esa velocidad es la que va a mostrar. En este caso de aquí, hablaba de hasta 4.20 GHz. En este caso de aquí, no nos está diciendo hasta. Entonces lo que se acostumbra es ver eso. A menos que nos digan lo contrario, este es el número menor. Pero no se confíen de eso. De verdad, hay que ver información más a fondo para comprobar que ese valor sea cierto. Tipo de dispositivo, procesador, dimensiones. Estas son las dimensiones, peso del producto, modelo y cuántos productos vienen. ¿Por qué las dimensiones? Hay algunos lugares que ponen las dimensiones del producto y las dimensiones del paquete. Las dimensiones del paquete para que usted pueda estimar cuánto le va a costar mandarlo a traer. Y las dimensiones del producto, porque hay gente que esto no le basta y necesita saber si va a caber o no va a caber. ¿Por qué no le puede bastar? Porque digamos que está haciendo una máquina personalizada y está creando su propio zócalo y necesita las dimensiones del producto para ver si va a caber o no va a caber. Entonces necesita esas dimensiones como tal. Sistema inglés, se utiliza pulgadas, hay que hacer la conversión a nuestro sistema métrico. Entonces, cuando ya vamos a especificaciones técnicas o que me dé mayor información, yo aquí veo esto.
2.6 GHz, un Core i7 de cuarta generación, tipo de memoria DDR4. Hasta el 2021, el DDR4 era el estándar. De hecho, aquí vamos a entrar en disputa con bastante gente porque me van a decir, el SDRAM DDR4, que es el tipo de tecnología de la memoria RAM, sigue siendo estándar. Es que a mediados del 2021 ya empezaron a comercializar DDR5. Y DDR5 fue bastante interesante porque las diferencias no fue tan notorio como el salto de DDR3 a DDR4. Hubo una diferencia en cuanto a cantidad de datos recurrentes que pueden manejar, pero al final la velocidad entre el procesador y la memoria no se miraba mucho la diferencia. En ese momento, ¿ok? Se preocupó por la integridad de los datos y el volumen de información que podía manejar la DDR5 más que por la velocidad, porque el procesador es el que hace el procesamiento de datos. Pero viajar de memoria a velocidad es ahí un jueguito. Y acordémonos lo que estábamos viendo con el tamaño de palabra. Dependiendo del tamaño de palabra, la cantidad de instrucciones. Entonces, en memoria pueden haber 1000 instrucciones, pero si el procesador por ciclo solo puede hacer 6, va a ser 6 por ciclo, sin importar la tecnología. Entonces, sí supone el DDR5, supone mejorías, y las mejorías se están empezando a ver y ya se está empezando a trabajar. Entonces, el primer modelo de DDR5 comercial que salió suponía ventajas, claro, en trabajar con grandes volúmenes de información, más que en velocidad de apoyo al procesamiento. Ahora van a ir pasando estos 4 años, 5 años, y el DDR5 ya va a ir mejorando sus prestaciones. ¿A qué es a lo que voy? Si su memoria o su computadora es DDR3, ya definitivamente está desfasada. No solo porque el estándar era DDR4, sino que porque ya tenemos encima la DDR5. Entonces, si usted va a comprar este procesador y estamos en pleno 2021, 2022, podría ser una opción. Pero ya a finales del 2022, vea si en realidad DDR4 sigue siendo el estándar o si ya hay varias marcas que están buscando DDR5. Si mal no recuerdo, y si alguien aquí sabe que me corrija por si me estoy equivocando, por ejemplo, el Samsung 22, el S22, el nuevo que está saliendo para esta fecha, la memoria es DDR5. El estándar es DDR5. Ustedes van a ver que cuando hablan de tarjetas gráficas, DDR5 era estándar más bien. Y ya viene el DDR6. O sea, para procesadores DDR4. Y ahora estamos viendo en procesadores de dispositivos móviles DDR5 y en algunas máquinas DDR5, pero en tarjetas gráficas ya teníamos el DDR5 y viene el DDR6. Entonces, esto, mucho cuidado. ¿Por qué? Ustedes se van a graduar en 4 o 5 años. ¿Okay? Esperemos, en el mejor de los casos, 4 o 5 años, en el peor de los casos, tardarse un poco más. Hoy por hoy, que ustedes están recibiendo esta pequeña tutoría sobre procesadores, estos son los valores que se podrían mostrar y estas son las tecnologías que hay. Nadie garantiza que de aquí a final de año todo esto haya cambiado. Entonces yo por eso les digo, hay cosas que tienen que ser conocimiento base y hay cosas que son conocimiento técnico que va a ir variando. Conocimiento base, ¿qué es lo que hace el procesador? ¿Qué es el procesador? ¿Cómo funciona el procesador? Hoy por hoy, ¿qué significan sus parámetros? ¿Alguna de estas cosas va variando? Me voy acomodando a los nuevos cambios. Y esto puede que ustedes no vuelvan a tener ninguna relación con infraestructura de ordenadores. Se dedican a la auditoría, se dedican a la programación y van dejando estos temas de lado y no los ven. Pero, por favor, cuando ustedes ya estén más adelante o cuando ustedes ya estén en el trabajo, siempre consideren que esos datos se tienen que actualizar. No es que esto va a ser así toda la vida, claro que no, y menos en nuestra carrera.
Si nadie le había dicho que usted iba a seguir estudiando todos los años, aunque tuviera su título, pues qué mal, porque nosotros nos tenemos que actualizar. Y en tecnologías de la información, las cosas ya no suceden de un año para otro, suceden de una semana para otra. Entonces sí, veamos o busquemos bien a quiénes seguimos, a qué youtubers, qué influencers, qué canales de noticias nosotros estamos siguiendo para mantenernos un tanto actualizados. Es una buena práctica, es una muy buena práctica antes de empezar a trabajar, leer lo nuevo sobre legislación, la parte de las leyes, la parte legal, y sobre los avances de nuestra área. Eso es muy nuevo para mantenernos actualizados. No nos va a tomar más de 30 minutos. Aparte, leemos un tanto. Hay gente que dice, no, mejor ver un video. Ponga el video cuando esté en el transporte y lo está escuchando si no es algo que tenga que estar poniéndole atención a componentes. Porque sí, siempre entrene la lectura, por favor. Bueno, la marca, modelo, el peso, dimensiones del producto, dimensiones del artículo, el brand, otra vez la marca, procesador y el tipo de memoria del equipo con el que va a ser compatible. Esto de acá es la sexta generación del Intel Core Serie X, ¿sí? Si mal no recuerdo, la Serie X, creo que esta es para servidores. Ese es el diagrama de bloques. Cuando usted ya se va a la parte técnica, pues lo va a ver. Le dejé como ejercicio ver un video de Nate Gentile, que él habla sobre cómo Intel hace 2 años esperaba ganar la guerra de los procesadores, y hoy por la mañana les he compartido una noticia precisamente que Intel está presumiendo que ahora sus CPUs y sus GPUs, G es de gráfico, CPU y GPU son el doble de rápidas que las de otros fabricantes. O sea, esto lo está presumiendo porque ya se sabía, uno daba por hecho, y eso ya era de cultura en el medio, que decía AMD es más rápido. Entonces, aunque no sea cierto, hay que cambiarle el chip a la gente. Como el mismo ejemplo, cuando usted va a comprar un carro que le dicen, esta marca tiene que ser. Y usted dice, ¿por qué? Porque la gente se casa con las marcas. En algún momento eso fue cierto y quizás cambió, pero hay gente que de verdad se puede decir, le hace honor al dicho que dice que el hombre es un animal de costumbres. Y si no, véanlo cuando salen a comer. Hay gente a la que nos gusta probar lugares nuevos sabiendo que nos podemos llevar grandes fiascos. Y hay gente que dice, no hombre, si voy a salir, mejor me voy a lo seguro, y siempre salen al mismo lado. O hay gente que dice, la comida rápida es más barata que la de otros lugares, entonces siempre va a ser más barato ir a un lugar de comida rápida. Y cuando va a otros lados, se da cuenta que no, que la comida rápida en realidad está al mismo nivel, es igual de cara, pero me incluye la bebida. Son ese tipo de cosas. Nosotros siempre, por favor, siempre dejemos de estar dando las cosas por hecho y peguemos una repasada o hagamos una revisión rápida sobre la información. Lo que hoy es cierto, mañana ya no lo es. Y por muy buena experiencia que yo haya tenido con una marca, si no he probado las otras marcas, hay un serio problema. Y también incluso puede darse el caso que cuando yo decida tener un acercamiento con otra marca, con otro proveedor, esa experiencia en particular sea mala. Pero como son interacciones con seres humanos, pues eso es una ruleta rusa. Por desgracia, a mí me tocó la mala experiencia y a todo mundo le ha salido una buena experiencia. Ahí es cuando entran los reviews y cuando entran lo demás. Entonces, siempre, siempre, siempre para tomar decisiones, vamos a buscar la mayor cantidad de información, y la cuestión es que tenemos que estar listas, tenemos que estar listos para entender a qué se refieren esos valores y no estar a ciegas. Yo les digo, ustedes van para puestos gerenciales. Tienen que saber programación, tienen que saber programar. ¿Tienen que ser excelentes programadoras, programadores? No, pero tienen que saber programar para que sus subordinados no le mientan. ¿Usted tiene que saber de hardware y tiene que ser un experto en hardware? No, pero sí tiene que saber lo básico para que los proveedores no le mientan y para que los subordinados no le mientan. Van a encontrarse en el mercado laboral siempre lugares en donde dicen la jefa, el jefe no sabe nada, yo sé más.
Y ustedes van a ver como mucha gente se quiere, entre comillas, pasar de vivo y da información inventada o da un montón de cosas que no son ciertas, aprovechándose de las carencias y las debilidades de la persona que está a cargo. Si ustedes van a ser jefes de área, jefas de área, tienen que tener el perfil como tal. Entonces, que nadie les venga a mentir y a decirle, no, es que mire, es que este proveedor solo así vende ese proveedor. O la vieja confiable, cuando uno lo mandaban a la pulpería, se le olvidaba y decía, no, es que no había. ¿De verdad no había o se le olvidó? ¿Ok? O sea, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que ir pensando. Sepan la parte técnica, la parte operativa, claro que la tienen que saber. Por eso es que les ponemos exámenes y les ponemos proyectos y ustedes van en eso, pero también piense en la parte gerencial. Lo ideal es que usted salga de aquí trabajando de un solo en la parte gerencial, pero a veces le va a tocar escalar en la organización. Entonces, en el nivel en el que esté, que usted se pueda desenvolver y que usted no tenga ningún problema para migrarse. ¿Qué pasa con la fabricación? La fabricación, el proceso a mí se me hace bastante interesante y me gusta. La verdad es que me gusta. En primer lugar, ¿de dónde salen los procesadores? La mayoría de los procesadores, y me atrevo a decir la mayoría porque no sé si en este momento hay alguien fabricando con otro material, son de silicio. El silicio viene del sílice y la mayor fuente de sílice que hay son los desiertos. En los desiertos hay desiertos cuya arena tiene grandes cantidades de sílice, entonces la materia prima es bastante. Eso ha permitido también bajar el costo de los procesadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No sé si ustedes saben que el vidrio sale de calentar arena. Yo caliento arena y eso se convierte en vidrio. Bueno, caliento la arena a miles de grados y la mezclo con químicos para poder separar el silicio, de la arena. Entonces, con la arena tengo un producto, tengo un desecho que queda ahí y luego yo obtengo mi silicio. Ese silicio es licuado y es puesto en molde y luego esos moldes tienen forma cilíndrica. Son grandes cilindros. Es un cilindro, parece un tubo no está hueco. Esto es un cilindro de sílice. Y se cortan obleas. Hago un corte, hago otro corte y lo que me queda es una oblea. ¿Ok? Esta oblea, ¿sí? Esa oblea es muy, pero muy delgada. No son cortes manuales. Aquí ya son cortes con robot, cortes con precisión láser. Son cortes de verdad muy finos. Cada una de estas obleas es pulida física y químicamente. ¿Por qué? Hay gente que le gusta seguir videos de cuando pulen metales. Lo pulen con un número de lija, luego ese número lo va aumentando, va aumentando, va aumentando. De ahí lo pulen con una pasta, de ahí lo pulen con otra pasta. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico, y eso lo vamos a utilizar cuando hablemos también de la pasta, yo puedo pensar que la superficie es lisa, pero cuando pongo un aumento me doy cuenta que hay irregularidades. Entonces, de verdad, lo que se quiere es que la superficie sea lo más lisa posible. Entonces, hay un pulido físico y hay un pulido químico para garantizar la uniformidad en la superficie. Luego que la superficie ya está lisa, baño la oblea con un químico fotosensible. Siempre que vean foto, se significa a la luz. Como es fotosensible, es que es sensible a la luz. Y sobre él proyecto con rayos ultravioleta una serie de circuitos. Es como que yo con rayo ultravioleta ponga la letra M y como es fotosensible, la M va a quedar grabada, ¿ok? Pero no queda grabada completamente, queda grabada magnéticamente. Entonces hago un bombardeo de iones, ¿sí? Hago un bombardeo de iones
para que el modelo que fue impreso con rayo UV agarre esa polaridad y luego utilizando cobre y utilizando otros metales se hace un baño y quedan adheridos a ese diseño. ¿Ok? No es posible agarrar un cautín y empezar a quemar porque el tamaño es muy, pero muy pequeño. Eso lo vamos a ver mañana. El tamaño es, pero increíblemente pequeño. Estamos en orden de nanómetros. Entonces, a menos que nosotros vengamos y agarremos la fórmula de Ant-Man, no lo vamos a poder lograr. O sea, es muy pequeño. Cuando ya están hechos, se cortan, se prueban y se encapsulan. Uno piensa que el procesador es todo esto. En realidad, esta parte de acá es, es lo que sale de la oblea. Y mañana les voy a poner imágenes. Mañana les voy a poner imágenes al respecto sobre